orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Como cada programa de Conciencia para tu Salud, les damos la más cordial bienvenida al 105.3 de la frecuencia modulada del estado de Morelos. Están en sintonía de Capital FM. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros al 482-3690 y que nos puede enviar un mensaje de WhatsApp al 777-443-1780. No olvide seguirnos en Facebook, estamos como Conciencia para tu Salud. Y recuerde que puede escuchar las emisiones anteriores de este programa en nuestra página web con scienciaparatusalud.fm y ahí mismo puede sintonizar completamente en vivo este programa. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Es el estrés laboral. Recuerde que ya están nuestros especialistas en la mesa de Capital FM, pero antes de pasar con ellos, escuchemos nuestro Vox Populi. Lo que todos sabemos de nuestra salud. Vox Populi. Tengo 48 años de edad y trabajo en un hospital en Morelos desde hace 26 años en el departamento de admisión de urgencias. Para mí el estrés es una tensión emocional de cualquier situación o frustración, y cuando el estrés dura mucho puede dañar la salud ante cualquier situación. Yo considero que sí, estoy estresada de acuerdo al área en el cual yo estoy, manejo personal que también igual viene estresada. Estoy en el grado 7 de estrés por la situación en la cual hay personal que llega estresado, y en este caso nosotros no manejamos lo que es un control de estrés. En mi trabajo no se previene el estrés laboral. 57 años y soy trabajadora social en el área de la salud. Para mí el estrés es una respuesta a situaciones externas que se viven diariamente y que pueden alterar nuestro equilibrio. Yo considero que tengo estrés laboral. Si yo tuviera que calificar mi estrés en una escala del 0 al 10, mi estrés está en un 7 o 8, porque ya mencioné mi edad y a veces hay mucha presión laboral y la situación de atender a la gente, a veces eso nos provoca mucho estrés, y el hacerlo continuo, que es parte de nuestras tareas diarias, eso nos provoca estrés. Donde yo trabajo, creo que todavía no llegamos a prevenir el estrés, al contrario, somos personas que nos podemos enfermar o estresar. Soy Paulo Gutiérrez, tengo 43 años, vivo en Emiliano Zapata. Para mí el estrés es una sensación de estar cansado, de tener muchas presiones dentro del área de trabajo. Yo considero que sí tengo estrés en el trabajo. Si yo tuviera que calificarlo del 0 al 10, tengo un 7 por las entregas de vehículos en el área donde me desarrollo. Siento que estoy bastante presionado, por eso es el nivel de estrés. En mi trabajo no se previene el estrés laboral. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Gracias por acompañarnos en Conciencia para tu Salud, que saben se transmite todos los lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias a todo el equipo de Conciencia para tu Salud de tener todo listo para el inicio de este programa, que será muy interesante, sobre un tema que pues recientemente en México se le está dando la importancia adecuada, particularmente a nivel de la legislación, y que tiene que ver con el estrés laboral. El tema de esta noche será sobre los factores psicosociales asociados al estrés laboral. Y para ello, como saben, siempre nos caracterizamos por traer a los expertos en el tema y que pues nos van a estar comentando lo más relevante acerca de él. Es un honor contar esta noche con el doctor Arturo Juárez García. Él es profesor investigador del Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él, entre muchas otras cosas, y pues su gran trayectoria como investigador,
investigador, fue asesor de la elaboración de la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo, que de hecho tiene que ver con este tema del estrés laboral. Muchas gracias, doctor Juárez, por acompañarnos en esta emisión. Muchas gracias, Iván. Buenas noches a todo tu auditorio. Te agradezco infinitamente la invitación para tu programa. Muchas gracias. Bueno, pues para iniciar y un poquito poner a tono a nuestros radioescuchas, pues si puedes tú comentarnos qué es el estrés laboral. Mira, el estrés normalmente tiene varios apellidos, ¿no? Estrés familiar, estrés económico, estrés laboral. Este apellido tiene que ver básicamente con la fuente de donde viene ese estrés. Entonces cuando hablamos de estrés es un conjunto de respuestas fisiológicas, emocionales, psicológicas, pero que tienen origen con estresores laborales. O sea, las exigencias y las demandas que tenemos en el entorno laboral se llaman también estresores. Entonces, cuando hablamos de estrés laboral, básicamente nos estamos refiriendo a estas respuestas de adaptación, pues que tienen relación con las exigencias en los entornos laborales actuales, que tú sabes, cada vez son más demandantes. Y bueno, con respecto a este estrés, yo creo que cotidianamente o muy frecuentemente como trabajadores en la universidad, en muchos lados, manejamos la palabra estrés, ¿no? Estoy estresado, que necesitas entregar algo, ¿no? Me están estresando, ¿no? Es un tema que realmente tiene que ver o lo relacionamos con una angustia, ¿no? Algo que nos está generando una angustia y que de alguna forma pues estamos atrapados por diversas circunstancias en esa situación. Ahora, tú comentaste ahorita que frente a estos estresores pues hay una capacidad de adaptación o de respuesta, ¿no? Y quisiera que nos pudieras comentar, vemos que hay trabajadores que parece tienen una mejor capacidad de respuesta o que estos estresores pues parecen no tener tanto efecto sobre ellos como sobre otros compañeros del trabajo. ¿Qué explica estas diferencias y si eso es algo bueno o es algo malo? Mira, actualmente hay, yo diría como dos visiones generales respecto al tema del estrés. Una de ellas es que es un problema que al rebasar las capacidades de adaptación de las personas, pues entonces reside en las personas el poder resolverlo. Pero hay otra visión que es de corte más social, yo diría más reciente, en los últimos 30 años, y de hecho sustentada con mucha investigación epidemiológica, que deja ver que el tema del estrés es un poco más complejo que eso, ¿no? Es decir, no solo esta respuesta de adaptación es el origen del problema, sino que tiene que ver con un modo de vida actual que tenemos en escenarios laborales, donde hay cada vez exigencias que ya sobrepasan la capacidad de adaptación de cualquier persona. Es decir, los seres humanos tenemos ciertos límites de adaptación normal y ahí puede haber algunas diferencias entre las personas. Algunos son más resistentes que otras, pero tenemos hoy en día, por lo menos en los escenarios laborales, estresores que sobrepasan la capacidad de adaptación de cualquiera. Te hablo que, por ejemplo, México, de acuerdo a los países miembros de la OCDE, se ha reportado ya desde el 2011 como el país con más horas laborales, o sea que más horas dedicamos al trabajo. Entonces, te digo, investigaciones que hemos realizado, incluso aquí en Morelos, hay organizaciones que tienen a sus trabajadores en jornadas de 16 horas diarias. Incluso en el caso de personas en trabajo informal, ¿no? O personas en los hospitales, personas en el sector educativo, dedicamos demasiado tiempo al trabajo, a veces lo llevamos a casa. Entonces ese tipo de exigencias, ya sobrepasan esas capacidades. Entonces una visión bastante integral de esto implica que efectivamente hay que ubicar esas capacidades que algunas personas tienen para resistir más el estrés que otras, pero también hay que ubicar estresores en los entornos que pueden superar la capacidad de adaptación de las personas independientemente de quién sea, y también hay que trabajar en esos estresores. Ahora, ¿qué
no sé si hay diferentes formas de entenderlo o cuál es la mejor manera de apreciarlo según tu experiencia y tus conocimientos. Mencionamos mucho la adaptación, ¿no? La capacidad de adaptación, ¿no? Y uno podría suponer que, bueno, adaptarse es que, pues a pesar de ese estrés, ¿no? Y de esa angustia, pues cumples con tu trabajo y no te corren, ¿no? Pero eso no significa, viéndolo desde otro punto de vista complementario, que en realidad te estés adaptando, porque de alguna forma, si bien estás cumpliendo laboralmente, el hecho es de que pues esa presión se está afectando la salud de tu cuerpo y de repente, bueno, pues puede haber un infarto, como tú dices, te lo puedes llevar a casa, tener problemas en tu dinámica familiar, en tus relaciones, independientemente en que en el trabajo tengas una palomita y todo el mundo te vea como un buen trabajador. Entonces, para nuestros trabajadores, ¿cómo debemos de ver frente a estos estresores si realmente nos estamos adaptando adecuadamente o no? Mira, hay como varias aristas respecto a eso. Una de ellas es que, como tú comentabas hace rato, se ha popularizado mucho el término y en la vida cotidiana pues decimos me siento estresado o como algo normal, ¿no? Se ha normalizado en nuestra cultura. Incluso se ha vuelto un tema de orgullo y de presunción, ¿no? Sí, estoy estresado, mírame. O el más estresado es el que se lleva a veces el reconocimiento y la competencia. Entonces esas culturas de una vida estresante como normal es uno de los puntos que hay que tener muy claro, porque eso puede generar una cultura en donde un trabajo que nos orienta hacia la enfermedad es bueno. Y por otro lado, también tenemos que tener claro que hay ciertos elementos que nos pueden dejar ver que ya hay una alteración que tiene que ver con el estrés y que empieza a tener impacto en nuestra salud. Por ejemplo, en el sector educativo o en el sector de la salud, los trabajadores que laboran en esos ámbitos sufren de un síndrome. Un punto de ellos muy importante que has mencionado es que decía Selye, que fue el padre del concepto del estrés, que tenemos como una cuenta bancaria de energía vital, ¿no? Y entonces cada vez que te estresas haces como esos retiros. Entonces, aunque aparentemente tú tengas esos esfuerzos cotidianos y le metes mucho al trabajo, enfrentas todo lo que puedes dando de sí hasta cada jornada del día, al final pues hay una inversión grande de eso que tarde o temprano repercute, ¿no? Llega la factura y la factura, pues tú sabes, es una enfermedad cardiovascular, circulatoria, una enfermedad digestiva, etcétera, etcétera. Y a nivel psicológico, fíjate que hay algunos indicios psicosomáticos que tú puedes dar cuenta en donde ya estás llegando a un nivel de estrés. Decía que en ámbitos educativos o hospitalarios de salud, hay por ejemplo un síndrome muy famoso hoy en día, el síndrome de burnout o de agotamiento emocional. En este síndrome pues empieza, entre los síntomas principales, la gente a sentir un cansancio crónico, ¿sí? Trata de dormir, de recuperarse, pero no lo logra. Tiene ya una cierta actitud al trabajo más indiferente, ¿no? Ya sea las personas con las que trabaja, en el caso de los ámbitos escolares, pues los estudiantes, de los hospitales, los pacientes, y en general con el trabajo esa indiferencia, y cada vez más hay esta sensación de que tu productividad ha disminuido y que ya no eres tan bueno como antes. Ese tipo, y claro, dolores, los tradicionales dolores de cabeza, ¿no? Vulnerabilidad del sistema inmune que hace que tengas gripas de forma común, te enfermas del estómago. Todos estos son síntomas comunes de que ya esa capacidad de adaptación tuya quedó rebasada, ¿no? Y que si de mantenerse esta situación de forma crónica ya pueden llegar a enfermedades que son menos reversibles. Y bueno, antes de entrar en la siguiente sección, en lo que ya sería, bueno, qué hacer frente a una situación de estrés laboral ya instalada, quisiera que pudiéramos comentar sobre una situación de prevención del estrés laboral. Mi percepción es que en México no existe una cultura empresarial o patronal que esté dedicada a prevenir el estrés laboral. Incluso en
en muchos países, pues esto se hace porque, bueno, incluso se ha relacionado que el no manejar estos procesos de estrés incluso hace al trabajador más productivo, ¿no? Diferente a veces a la cultura que tenemos que aquí de, pues hay que exprimir el trabajador a lo más, si está sufriendo no importa y es mejor y hay que traerlo cortito, y no como una cultura más impositiva y autoritaria sobre el trabajador. ¿Cuál es en tu percepción? Y digo, seguro habrá ejemplos buenos en donde eso se ha podido avanzar, y si hay un ejemplo pues nos encantaría escucharlo, pero en términos generales la cultura laboral en México, ¿cómo está asimilando el tema de prevenir el estrés laboral? Pues mira, has tocado un punto medular. Te decía que en el caso del estrés es un fenómeno más complejo que solo pues las capacidades de adaptación de la persona, ¿no? Tiene que ver, decía, con el entorno, con los estresores, con la vida que llevamos. Entonces, así de complejo, pues necesita un programa de prevención, necesita también su grado de complejidad. No hay, fíjate que al día de hoy como un manual de recetas que pueda decirnos esta solución es generalizable para todos los casos. Se sabe, por ejemplo, que pues ciertas estrategias pueden ayudar a disminuir el estrés, estrategias terapéuticas, incluso podría llamarle así a nivel individual. Se sabe que la relajación, la meditación, incluso algunas terapias cognitivo-conductuales o psicológicas ayudan a las personas a enfrentar, pero 30 años de investigación han demostrado que estas intervenciones tienen solo efectos a corto plazo, porque están actuando sobre los síntomas, no sobre la fuente del problema o la fuente del estrés. Es una aproximación bastante integral que hoy las instituciones internacionales como la OMS, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, reconocen, pues es una perspectiva integral donde hay que trabajar también entonces por esas demandas, por las exigencias en el trabajo, por los entornos, transformarlos para entornos saludables. Y por eso el tema que tú tocas de cultura es muy importante. Efectivamente, en México pues no ha habido una cultura muy sólida en cuanto al cuidado del bienestar de los trabajadores, de evitar el estrés, y nótese que no estamos hablando solo de una actitud paternalista, sino que al final el tema del estrés tiene que ver con la productividad y también con las ganancias de los empresarios. Entonces en países europeos, ¿no?, que hay una visión a largo plazo, se han dado cuenta que un programa de prevención centrado en impulsar el bienestar de los trabajadores pues tiene beneficios enormes. Incluso ya se ha estimado que por cada dólar que se invierte en un programa de bienestar en los trabajadores se regresan 5, ¿no?, en ganancias. Entonces eso todavía en México falta, aunque debo decir que últimamente, gracias a una nueva legislación que es la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo, se ha impulsado de manera preventiva precisamente implantar en todas las empresas privadas en el país pues una visión en donde ya se implementen acciones de vigilancia y de control de estos factores de riesgo en las empresas. Esta norma entra en vigor a partir de octubre. Ya tienen todas las empresas que implementar estos programas, y eso creo que es una buena noticia, porque al final va a ir generando también, creo, una nueva cultura, no solo para el empresario, sino también para el trabajador, ¿no?, que entienda la importancia de esto, que también se involucre, también participe en el control de su propio estrés. Ahora, me imagino, como sucede pues en la prevención de otros temas de salud, que en estas estrategias para prevenir el estrés laboral, pues no solamente participa el trabajador, sino también finalmente la estructura administrativa de la empresa, pero incluso incluso la familia, ¿no? Porque como tú lo comentabas, pues en el trabajo siempre va a haber una cierta presión, ¿no? Y probablemente una gran parte del poder adaptarte o superar, o como tú lo comentabas, recargar ese banco, ¿no?, ese crédito, ¿no?, que tienes ahí, es pues precisamente con otras actividades, ¿no?, que tenemos en torno a nuestro trabajo, ¿no? Seguramente cuando tenemos estas adicciones al trabajo y no hay más que trabajo y los fines de semana trabajamos, pues vamos a tener
esta problemática de no tener un entorno como para estar recargando las pilas. Entonces, ahorita nos vamos a ir a corte, pero pues en la siguiente sección, a ver si nos puedes comentar un poco cómo se ve esta visión a través de la norma, o incluso pues muchas veces a través no hay cosas que se contemplen de forma ideal, qué es lo que tiene, cuáles son los ámbitos o espacios en donde el prevenir el estrés laboral, en donde incide. Y pues si nos puedes comentar también en la siguiente sección, junto con ello, pues la historia un poquito de esta norma, ¿no? Cómo surge y ya los detalles más precisos de su implementación. Vamos a corte y regresamos. Gracias. Para entender tu salud, píldora informativa. México se encuentra entre los primeros lugares mundiales de estrés laboral. Se estima que el 85% de las instituciones no cuenta con las condiciones adecuadas para el desempeño del trabajo. Según la Organización Mundial del Trabajo, cada año 2.34 millones de personas mueren por accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, y se registran 160 millones de casos de enfermedades no mortales vinculadas al área laboral. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Estás en sintonía con tu salud. Ya volvemos. Conciencia. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa. Según la Organización Mundial de la Salud, México tiene un 75% de prevalencia de estrés en su fuerza laboral. En 2020, esta será la principal causa de baja laboral. Este trastorno ocasiona pérdidas por 16,000 millones de pesos anuales en el sector productivo del país. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Estamos de regreso a través de Conciencia para tu Salud en el 105.3 de la frecuencia modulada. Recuerde que estamos en el 482-3690 y en el 777-443-1780. Visite nuestro sitio web con scienciaparatusalud.fm, concienciaparatusalud.fm y consulte las emisiones anteriores de este programa. Continúa en nuestra mesa de expertos el Dr. Iván Martínez Dunker y nuestros invitados. Están en Conciencia para tu Salud. Bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos en Conciencia para tu Salud. Para quienes pues se unen ahorita en estos momentos a nuestro programa, les recuerdo que el tema es factores psicosociales asociados al estrés laboral, y para ello nos acompaña el doctor Arturo Juárez García, profesor investigador del Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él, además de su gran trayectoria como investigador en el tema y en otros temas relacionados a la psicología, fue asesor de la elaboración de la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo, que precisamente tiene que ver con este tema y con quien estamos desarrollando en esta emisión esto que les acabo de comentar. Para continuar con la sección que acabamos de terminar, me gustaría que nos comentaras acerca de esta norma oficial mexicana 035, en la que entiendo participaste como asesor, que nos puedas comentar pues cuál es el origen o el contexto en que se genera esta norma, y que nos pudieras precisar como pues los datos más importantes, las claves de esta norma y cómo van a cambiar la forma en que se elabora en nuestro país. Claro, mira, hay ya desde los años 80 organismos internacionales estuvieron generando ciertas, tú sabes, comisiones, grupos de trabajo en el área de salud ocupacional. Identificaban estos factores de riesgo psicosocial
asociados al estrés como algo muy relevante. O sea, encontraban que la fuerza laboral se enfermaba, ¿no? Tenía ciertas alteraciones que no tenían que ver con los riesgos tradicionales, es decir, con los del ambiente físico, el ruido, ¿no? La ventilación, riesgos biológicos o riesgos químicos. Había algo que enfermaba a la población laboral y no daban que era. Bueno, pues descubren que es estas exigencias estresantes. Entonces este grupo de expertos elabora una guía de recomendaciones, por ahí decía a finales de los 70, 80, principios de los 80, sobre factores de riesgo psicosocial, y ahí pues vienen algunos lineamientos generales para tratar de entender estos estresores en el trabajo. Después de eso vienen montañas de investigaciones, ¿no? Hay una literatura enorme en los últimos 40 años que empezó obviamente a reflejar también la necesidad de investigar, de vigilar, de detectar cómo estaba el problema en países en vías de desarrollo. Entonces se publicaron la OMS y la OIT igual varias recomendaciones para que se hiciera este avance en estos países, y creo, más o menos hasta donde tengo registro, la OMS empezó a hacer por ahí algunas encuestas, algunos consultores, y descubrían que en países en vías de desarrollo, entre ellos México, pues estaban mostrando estadísticas alarmantes en términos de estos estresores comunes, ¿no? Jornadas laborales altas, problemas de clima, falta de compromiso. Entonces hacen también recomendaciones entonces al gobierno en turno. Esto también se acompañó de que en los últimos años en Latinoamérica pues estábamos haciendo esfuerzos de investigación importantes para tratar de documentar el tema. Entonces la Secretaría del Trabajo fue la que decidió tomar el asunto, implementarlo como un programa de gobierno. De hecho hubo un programa nacional de bienestar emocional que todavía hasta el gobierno anterior estuvo vigente. Entiendo que en lo terminaron, pero sí había algunas iniciativas que hasta el día de hoy siguen, entre ellos la norma, algunos cambios en la legislación, y creo que en este avance sí hubo un trabajo conjunto entre empresarios, académicos y autoridades. O sea, sí fue un esfuerzo colectivo de distintas representaciones. Un punto importante, ya hablando de la norma en términos prácticos, es que pues recupera lo que pudieran ser los estresores que han sido más comunes, ¿no? Lo que más estresa a la fuerza laboral, entre ello, pues decía, la carga de trabajo, las relaciones con los compañeros, con el jefe, qué tanta autonomía tienes en tu trabajo, si recibes reconocimiento o no, entre los más importantes. Entonces es como una guía para valorar esos aspectos y demostrar que las empresas también están haciendo algo para controlarlos. Ahora, antes de seguir comentando acerca de la norma y sus principales contribuciones, bueno, yo también soy investigador, ¿no? Lo sabes, y nada más que estoy en el área biológica, y pues muchas veces nuestros radioescuchas, cuando escuchan de ciencia, ¿no? Pues se pueden imaginar los laboratorios de experimentos y bacterias o rayos láser, ¿no? O ir a la luna, pero sí quisiera que pudiéramos dedicar unos minutos para que nuestros radioescuchas sepan que también hay ciencia en otros ámbitos, ¿no? Tanto en el ámbito laboral como en el ámbito psicológico, ¿no? Que es el que está descubriendo esto. Tú ahorita acabas de comentar que pues parte de lo que lleva esta norma pues son investigaciones, descubrimientos, asociaciones en donde se identifican estresores relacionados pues a problemas en la salud. Sí me gustaría, como para contribuir a esta visión más amplia de lo que es la ciencia y de cómo se aplica y cómo se hace, que nos pudieras comentar en términos generales la investigación en este campo, con qué herramientas cuenta, cómo se vive, qué se hace, qué se busca, un poquito como para salir de ese laboratorio de matraces. Claro, mira, nosotros básicamente pues nos basamos en las metodologías de ciencias sociales también, nos apoyamos de cuestionarios, de entrevistas, hacemos grupos focales. De hecho, yo me dedico a esto de gran manera porque la experiencia directa de hablar con la gente, ¿no? De conocer sus vivencias, es una experiencia muy gratificante porque es vivir muchas cosas a la vez, y sobre todo esta también
necesidad de poder hacer algo por tanta gente que de repente está atrapada en una situación muy estresante. Mira, nuestras metodologías, de hecho, la norma en sí misma incluye un cuestionario, ¿no? Básicamente son cuestionarios que hay que aclarar. Estos cuestionarios pasan por un proceso riguroso de análisis psicométrico. Hay mucha desinformación al respecto, y desde lo que viene publicado en revistas de moda o en blogs en internet de bajar cuestionarios y aplicarlos, y tú eres así porque sacaste 20 puntos, ese tipo de cosas son muy negativas, no tienen validez, no tienen confiabilidad esas herramientas. Entonces las encuestas que en investigación nosotros utilizamos pasan por ese proceso riguroso de análisis. Uno puede pensar que es una pregunta en un cuestionario, pero esa pregunta tiene un peso psicométrico que fue analizado muy cuidadosamente. Entonces estas herramientas son parte de nuestra investigación, validarlas, confiabilizarlas, y también el proceso de la entrevista, ¿no?, que tiene su metodología, o los grupos focales. De esa manera nosotros vamos indagando las vivencias de las personas a manera subjetiva, pero debo decirte que en el caso específico de nosotros, tú sabes que estamos en un centro transdisciplinar, y hoy por hoy incorporamos en nuestras metodologías también indicadores objetivos. Por ejemplo, medimos la presión sanguínea ambulatoria de las personas, medimos su variable de frecuencia cardíaca. Ahorita tenemos proyectos donde estamos midiendo cortisol, que es una hormona que se libera por el estrés, o también estamos considerando ya incluso algunos marcadores inmunológicos, tratando de tener una visión muchísimo más amplia, trabajar con otros colegas y entender los mecanismos. Sabemos que el estrés está asociado a estos mecanismos. Nuestra contribución va en qué estresores o qué combinación de estresores es lo que está provocando qué respuesta. Entonces, sí hay bastante evidencia epidemiológica actual, por ejemplo, que demuestra que quienes tienen estrés en el trabajo tienen hasta un 60% de probabilidad más de morir por un infarto en el corazón, por ejemplo. Lo que falta son los mecanismos que hay en medio, y ahí es en donde estamos tratando de avanzar con nuestras metodologías. Muy bueno, y sí, pues esto es muy interesante, y creo que la contribución, lo mencionamos al principio de la emisión, tú lo mencionaste, el estrés laboral es un tema complejo, ¿no? Tiene muchos factores, es multifactorial, muchas redes que se están generando para generar este estrés, y por lo tanto requieren pues de un abordaje complejo, que no hay que entenderlo como algo difícil, sino simplemente que se requieren diversas disciplinas, diversos enfoques para realmente llegar a la verdad del tema y tratar de resolverlo. Y creo que en el trabajo que tú haces y el que se hace aquí en el centro de investigación es que no solamente se dan estos enfoques psicológicos, sino también se están viendo otros parámetros bioquímicos, ¿no?, moleculares, que eso hace todavía pues mucho más fuerte el poder entender por qué están sucediendo el estrés laboral, y sobre todo cómo corregirlo, y también pues hacer entender como un ejemplo que, si bien como trabajadores podemos vivirlo desde un punto de vista de angustia y algo muy cerebral, no muy neurológico o consciente, hay que entender que pues nuestro cerebro, esa angustia tiene una influencia muy importante, por ejemplo, en nuestro sistema inmune, y nos ha pasado, y frecuentemente nos pasa en nuestra experiencia, que cuando tenemos estos procesos, y generalmente ocurre cuando finalmente concluimos la tarea después de 5 o 6 días de estrés y te enfermas, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no?, de esa relación entre el sistema neurológico y el sistema inmune. Entonces creo que pues esto es una contribución muy importante. Ya regresando a los temas específicos de esta norma, si nos puedes comentar un poquito más acerca de una empresa, por ejemplo, ya frente a esta norma, ¿qué va a tener que implementar? Muy bien, mira, la norma es muy clara al respecto. De hecho, ha estado pasando ahorita por un proceso de difusión, de divulgación en los centros de trabajo. La Secretaría de Trabajo ha hecho un esfuerzo enorme, y también ha pedido apoyo de los académicos. Lo hemos estado haciendo, y nosotros, de hecho, a través de este centro tenemos un observatorio sobre el tema de factores psicosociales en el trabajo. Nos hemos acercado también a las empresas. Bueno, básicamente lo que tienen que hacer es, en principio, evaluar, ¿no? Es decir, a través de estas encuestas, la Secretaría de Trabajo en esta norma incluye una guía
las empresas tienen que aplicar este cuestionario, y este cuestionario hace una valoración a manera de tamizaje. Entonces identifica qué estresores psicosociales las personas están expuestas, y tiene de hecho también algunos umbrales para identificar áreas de oportunidad. También la norma dice que si ya tienes algún caso clínico, es decir, trabajadores que por este estrés ya pueden ser más un caso clínico, entendamos a alguien que ya se acerca a un problema de depresión, una ansiedad, que ya tiene un marco clínico más especializado, pues ahí la empresa tiene la obligación, de acuerdo a la norma, de identificarlo y canalizarlo para ayuda, ¿no? O darle la ayuda necesaria. En ese sentido, pues es un avance importante, aunque va más centrado a la parte de prevención, ¿no? De que vigile, identifique, y claro, también la norma incluye que documente las acciones de prevención que está implementando. ¿Qué acciones de prevención? Pues todas aquellas dirigidas a reducir estos estresores. Por eso decía también que no hay un manual. Si alguna empresa, por ejemplo, su principal estresor que está reflejando la evaluación es temas como las relaciones entre los trabajadores que son hostiles, pues necesita programas para mejorar la convivencia. Si es un problema con el jefe, pues unos cursos de capacitación de liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces va a depender mucho de ese diagnóstico, las medidas de prevención, pero siempre dirigidas a ese estresor. Eso es lo importante. Ahora, una pregunta con respecto a la norma es ¿qué pasa si no se cumple con ello? Es decir, ¿hay alguna consecuencia o se puede seguir haciendo lo mismo sin atender esta norma? Mira, ahí la norma tiene una característica muy importante, a diferencia de las recomendaciones internacionales que han existido siempre y que no se habían seguido, que esta norma sí implica cumplimiento obligatorio, y de no hacerlo hay una sanción económica. Las empresas pagan una multa si es que no hay este seguimiento, esta vigilancia. De hecho, esta iniciativa se alinea también al Reglamento Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo, que también pide exactamente lo mismo, con la diferencia es que esta guía es un poco más concreta, especializada, pero básicamente sí es obligado. Yo siempre he dicho que lo que va a terminar generando este reglamento es una conciencia. Yo no creo que va a resolver todo el tema del estrés, ni que haya un cambio radical, digamos, en la prevención de este estrés, pero sí creo que va a haber una transformación poco a poco dentro de las empresas para una cultura de la prevención, y por lo menos de difusión del tema, como ya ha ocurrido en otros países, en Colombia, en Chile o en Perú, también hubo unas legislaciones similares, y me he encontrado con trabajadores cuando he ido a Colombia que ya conocen el concepto del factor de riesgo psicosocial, identifican su estresor. Este tipo de cosas creo que son muy importantes para la prevención del problema. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a ir a corte y regresamos para dar continuidad a este interesante tema. Estás en sintonía con tu salud. Ya volvemos. Conciencia. Orden. Control. Seguridad. Gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el 43% de los mexicanos padece estrés laboral. México es la nación que más horas trabaja, pero que tiene menores índices de productividad dentro del grupo de países miembros. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, el 35% de los mexicanos de entre 25 y 45 años de edad se consideran adictos al trabajo. El 40% de los mexicanos sufre el síndrome de burnout o síndrome de desgaste, que induce a la indiferencia, insatisfacción personal y frustración, e incluso infartos por la sobrecarga laboral.
Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Muchas gracias, doctor Arturo, por todo lo que nos ha estado comentando relacionado a estos factores psicosociales al estrés laboral. Algo me llamó la atención que comentaste sobre tal vez un punto de control que tiene el trabajador y que es identificar los estresores, ¿no? Creo que a veces pues son tan evidentes que no tenemos que hacer gran trabajo, pero probablemente en muchas ocasiones son situaciones que si no sabemos cómo identificarlos o analizarlos, probablemente pues no, ni siquiera como trabajadores sabemos por qué estamos estresados y es cuestión de una estrategia, ¿no? En torno a esto, ¿qué nos pudiera comentar? Sí, mira, yo creo que decía, en medio de la complejidad de este tema, pues un elemento muy importante es también la parte individual en este proceso, ¿no? Es decir, yo qué puedo hacer en medio de este fenómeno del estrés. Estamos hablando del estrés negativo, también había que hacer esa aclaración porque ya se sabe que el estrés tiene una parte positiva que tiene que ver con este nivel de activación, pero cuando es negativo es cuando estos estresores se vuelven crónicos. Hay muchos de ellos en los que pues no tengo control, ¿no? Es decir, ya son ambientes de trabajo con exigencias que no puedo controlar y en esa medida pues estoy expuesto a ellos con estas consecuencias, pero esa visión digamos en la mitad o es parcial en la medida en que también yo puedo hacer algunas cosas y creo que el primer paso es ¿no? Identificar qué es lo que me estresa, ver cómo lo estoy interpretando. Ya hay toda una teoría sobre el afrontamiento del estrés que habla de que a veces las percepciones sobre ciertos estresores las exageramos y eso contribuye negativamente al estrés. Entonces hacer una identificación, una valoración real de ese estresor, tratar de solucionar lo que es un afrontamiento activo, tratar de, si es un estresor que tiene que ver con el jefe, obviamente hablar con él, con los compañeros de trabajo, hacer lo posible por manejarlo, por solucionarlo. También pues por el control de las emociones, ¿no? A veces uno tiene ciertas reacciones emocionales incontrolables que agravan más la situación. Entonces, sin tampoco decir que esto es lo más importante, porque decía, puede haber exigencias laborales que rebasen a las capacidades de adaptación del individuo más resiliente. Si son exigencias muy graves, pues entonces tiene que haber esta combinación entre a nivel individual qué puedes hacer tú para mejorar tu ambiente, pero también las empresas tienen que pues implementar estas estrategias de manera que una intervención individual con una de cambio en la organización pues es la más integral. Y bueno, yo creo que también, pues, digo, ya el que se haga a nivel del trabajador creo que será un gran logro, ¿no? Lo hemos comentado, desafortunadamente en México pues apenas, ¿no? Está implementándose y será pues un periodo de transición que seguramente será difícil, ¿no? En donde habrá errores, ¿no? Omisiones, ¿no? Hasta que, bueno, ojalá lleguemos a que realmente haya una cultura, ¿no? Y que eso es finalmente lo que se quiere lograr, pero que pues, mientras sea una cuestión de persecución, ¿no? De obligación, simplemente pues generalmente eso va a estar generando situaciones donde realmente no se está logrando el objetivo de esta norma. Parte importante, creo yo, no sé si en algunos otros países ya se va más allá del propio trabajador, pero que creo que es importante en muchos casos, como sucede en el tratamiento de otras enfermedades como por ejemplo la diabetes, ¿no? Es la participación, incluso la capacitación, la participación de la familia, ¿no? Por ejemplo, del entorno familiar, ¿no? A veces también creo que la incomprensión que puede existir de la familia, o a veces la familia no sabe qué hacer frente a eso que está viviendo pues su familiar frente al trabajo, pues contribuye también a que no se resuelva la problemática. ¿Qué mensaje podrías darle tú a las familias, a los trabajadores y cómo la familia es importante para este proceso de adaptación?
Sí, mira, uno de los amortiguadores más importantes en el tema del estrés es el apoyo social. Eso está muy documentado. Es en particular, pues hay dos niveles de apoyo: el que recibes en el trabajo, que es de tu jefe y de tus compañeros, y obviamente el de la familia, el de la pareja. Se ha demostrado extensamente que tener este soporte emocional, que se refiere solo a tener a alguien que te escuche, ¿no? El tener a alguien que te pueda poner el hombro, que te pueda dar esa mano para escucharte, pues disminuye de una manera importante el impacto de ese estrés. Aunque igual debo decirte que en medio de esta complejidad hemos encontrado que los problemas familiares, a veces en la cadena causal encuentras que están ligados también con el trabajo, ¿no? Es difícil separar, hay divorcios igual por el tema de las jornadas laborales. Entonces, bueno, por eso decía, hay una perspectiva integral, es decir, hacer cosas desde la familia, cosas en el trabajo, cosas a nivel individual, es lo más idóneo. Pero sí, la familia juega un rol importantísimo, y los amigos también, hay mucha gente que se tiende a aislar, a veces ya como parte del problema, pero eso es lo peor que se puede hacer. La búsqueda de apoyo social, el hacer catarsis, decimos algunos psicólogos, puede ayudar mucho. Yo creo que pues es una recomendación no solamente para esta situación, sino pues en general de las enfermedades, que lo peor que puede uno hacer es aislarse, y que lo importante es empezar a hablar, ¿no? Con los amigos, con la familia, y eso pues también nos va canalizando a encontrar el mejor camino para enfrentar esa situación y poder resolverla de la mejor manera. Tú comentaste que dos grandes brazos de esta norma es el evaluar, ¿no? La presencia del estrés laboral en el ambiente laboral, y por otra parte pues canalizar a aquellos trabajadores que ya están en una situación de estrés, ¿no? Que andan desbordados, canalizarlos. Tanto para evaluar como canalizar pues requieres expertos que sepan tanto pues hacer las evaluaciones, ¿no? De forma correcta, y pues también por otra parte expertos, a veces pueden ser los mismos, a veces pueden ser otros expertos que den ya pues de alguna forma los tratamientos para pues patologías o conceptos particulares que se dan en este estrés laboral. Mi pregunta es en torno a esto: ¿cómo estamos en México en tema de personal capacitado para hacer estos trabajos que va a requerir la norma? Mira, sí, efectivamente ese es un tema que la Secretaría del Trabajo pues nos ha manifestado a los académicos en particular desde hace tiempo, la necesidad de generar profesionales que puedan cubrir esta necesidad, incluso desde la evaluación, porque pues actualmente los psicólogos que trabajan en las empresas lo hacen en departamentos de reclutamiento, de selección, de capacitación, pues salud ocupacional no hay. Entonces, bueno, es una necesidad importante. Las universidades tenemos que aportar un poco en las generaciones profesionales. Afortunadamente acá, tanto en la licenciatura como en los posgrados que tenemos, hemos estado incorporando estas temáticas en nuestros planes de estudios, y eso va a ayudar. Pero sí es un pendiente a nivel nacional en términos de la evaluación, en términos de la atención a la salud mental. Fíjate que la norma incluye o se refiere específicamente a los casos donde ya hay una alteración clínica. Entonces ya un especialista de salud mental en general puede ayudar, porque ya estamos hablando de casos de depresión, de ansiedad. En esos casos pues ya la empresa ya sea que los canalice a una institución correspondiente, o muchas de ellas lo que están haciendo es nos están pidiendo profesionales de salud mental para ya dar una atención privada. En ese caso obviamente nosotros damos prioridad a los profesionales que saben de estrés laboral y también tienen el perfil clínico. Entonces podríamos pensar que pues un área de oportunidad, ¿no? En donde pues sobre todo por la implementación de esta norma será sobre todo en el área de esa expertise, esa pericia en evaluar, ¿no? En todo lo que es evaluar el fenómeno, ¿no? Del estrés laboral, ¿no? Y bueno, seguramente pues hay varios posgrados, no sé si en el posgrado que tienen aquí, igual nos comentas un poquito al final, si es posible en el posgrado estudiar este tipo de procesos, y bueno, hay fenómenos, ¿no? Conceptos, palabritas que están ahí circulando en redes, ¿no? Que de alguna manera encapsulan problemáticas como que tienen características muy particulares relacionadas al estrés laboral. Uno que probablemente ya tiene cierto tiempo es esto del burnout,
¿no? Y el otro es el de mobbing, ¿no? Y probablemente hay otros que creo que si bien hay patologías específicas asociadas médicas de salud mental, pero son conceptos que, bueno, cuando se engloban con estas etiquetas sí nos permiten apreciar ciertas características, conductas, y si nos puedes platicar un poquito acerca de ellos. Claro, en cuanto a la formación, tenemos, fíjate, aquí sí en nuestros posgrados, en particular en la maestría en psicología, pues hay contenidos relativos al cuidado del capital humano, y donde entra todo lo de bienestar organizacional, lo de calidad de vida en el trabajo, y en nuestro doctorado pues hay varias materias al respecto. En licenciatura, decía yo, también incluimos ya algunas materias al respecto, pero es un pendiente que de hecho necesita la generación de diplomados y otros proyectos que por ahí estamos trabajando. Y con respecto a los nuevos fenómenos, sí se ha documentado extensamente el gran impacto, por ejemplo, que tiene el acoso psicológico en el trabajo o el mobbing, que es esta intimidación, este maltrato, abuso que algunas personas padecen en el trabajo, sea de sus compañeros o de su jefe o de sus jefes. Fíjate, este tiene un impacto psicológico muy severo. Entre las consecuencias no solo está la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, incluso el suicidio se ha documentado. Este es uno de los más graves. Esto es uno de las prioridades también en la norma, el tema de la violencia y el abuso psicológico en el trabajo. Y por cierto, aquí en nuestra universidad, en los nuevos protocolos de atención a la violencia, es un tema que también se incorporó, precisamente también porque varios investigadores en la universidad lo hemos incorporado. Y bueno, pues está el burnout, que es el cansancio y el agotamiento crónico, que es un resultado también del estrés laboral. Y hay otros recientes que también podemos platicar, como el presentismo, que es cuando los trabajadores están en su lugar de trabajo pero no son productivos, o sea, están presentes físicamente pero productivos ausentes, o su productividad está ausente o funcionalmente ausente. En el caso del mobbing, ¿nos podrías compartir tal vez algunos ejemplos, ¿no?, de cómo sucede este acoso psicológico, como sobre todo para compartir con nuestros radioescuchas estos ejemplos y que de alguna manera pues puedan identificar, ¿no?, ellos que pudieran ser sujetos a este tipo de procesos? Claro, mira, normalmente esto es un proceso, o sea, tiene varias fases. Lo importante antes de poder describir las fases es que sí hay una intención negativa, en este caso del victimario, de los victimarios. O sea, hay una intención. ¿Y cuál es la intención? De afectar a la persona en su bienestar, afectarla psicológicamente, y hacer todo lo posible porque la persona se vaya de ahí, de ese lugar, o sea, desaparecerla. Y entonces hay una intención negativa, no es un accidente, no fue sin querer o fue inconsciente, siempre hay esa intencionalidad. Y el proceso implica pues al principio algunos ataques iniciales que la víctima puede resistir y puede parecer un conflicto, pero en una segunda fase ya se han superado esas capacidades de adaptación de la víctima, porque hay una naturaleza en el mobbing que es un ejercicio de violencia, y cuando hay ejercicios de violencia quiere decir que una de las partes tiene más poder que la otra. Entonces, por muy resistente y Superman que pueda ser, pues en la segunda etapa termina tu capacidad de adaptación por darse por vencida, y empieza entonces los primeros síntomas de estrés, ¿no?, de agotamiento, de malestar, y ya llega la tercera fase en donde ya hay una afectación importante, clínica, ya de orden mental, o muchas personas ya antes de llegar a esa tercera fase o en esa tercera fase deciden renunciar, deciden pues alejarse del jefe, de los acosadores. El gran problema con eso es que cuando las víctimas se van, dentro de la organización se consolida una cultura de violencia, en donde si no quieres a alguien es muy fácil deshacerse. Ya sabemos, si se llama mobbing. Incluso se puede conformar casi en un proceso de selección, ¿no?, del personal, como si aguantó, ¿no?, como si aguantó la vara, ¿no?, de lo que le vamos a hacer, pues entonces es digno de quedarse en el trabajo, y si no, pues mejor que se vaya, ¿no? Y sí es pues un proceso como de patología y de violencia, ¿no?, que incluso pues en estos escapes, si bien se puede reducir a que pues escape incluso con afectaciones, pero que de alguna manera se aleje del trabajo, también pues esa violencia psicológica puede hacer que la víctima en un momento
tenga una expresión física de violencia hacia sus victimarios, ¿no? Y eso pues es algo que todavía lo vuelve todavía más complejo y desafortunadamente con consecuencias pues incluso para la víctima, ¿no? Sí, fíjate que algo muy interesante es, estamos hablando de ataques que son sistemáticos, a veces planeados, pero que no dejan rastro, o sea, son no es violencia física, sino son distintos tipos de agresiones, ¿no? Desde que levantan chismes de ti, te aplican la ley del hielo, ¿no? Perdieron tu USB, rayaron tu coche y no sabes quién fue, pero sí sabes quién fue, ¿no? Es una serie de agresiones así cotidianas, sistemáticas, que se diferencian, por ejemplo, de cuando hay un conflicto en el que decía yo, cuando es mobbing es que alguien ya tiene poder y ya es una agresión sistemática, no son agresiones mutuas, sino que ya hay alguien que ha dominado. Y la otra también es que hay jefes que son muy autoritarios o son muy exigentes, pero lo son con todos. El mobbing o el acoso psicológico lo que tiene es que es dirigido, ya es dirigido a alguien y, insisto, tiene esa intención negativa. Entonces el proceso de desgaste que hay detrás de esto es grande, es fuerte y pasa sobre todo, según la investigación, en escenarios donde hay mucha ambigüedad en términos de las reglas, de cómo funciona, cómo se califica el desempeño, o sea, organismos de sector público, ¿no? Donde todo es ambiguo, hay favoritismo, ese tipo de cosas, ahí es muy común. Bueno, pues estimados radioescuchas, desafortunadamente como siempre se nos acaba el tiempo. Creo que es un tema que pues da por mucho para seguir hablando y esperamos en alguna siguiente emisión seguir con este tema. Y bueno, pues dejarles un mensaje a todos aquellos pues, que son trabajadores, pero también a quienes son patrones, a quienes están al frente de la Dirección de Recursos Humanos de empresas, pues que investiguen más sobre la cultura, la prevención del estrés laboral, que no solamente se queden con que pues llegó una norma y ahora hay que aplicarla, sino que realmente se metan en la cultura, aprendan sobre ello y sobre todo se puedan acercar a expertos para realmente pues insertar una cultura que pues hay que recordar que si se inserta de forma adecuada pues va a también generar una mayor productividad. Entonces llévense un mensaje positivo de esto, asimílenlo, no lo rechacen, pero bueno, simplemente hacerse de expertos y bueno, creo que seguramente podrán acercarse aquí con el doctor Arturo Juárez. Ahí en nuestra página de internet estarán sus datos y con mucho gusto también en nuestros teléfonos les podemos dar alguna información. Aquí en el Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología en la UAM los podrán asesorar sobre este tema. Pues muchas gracias, doctor Arturo, por acompañarnos. Gracias, muy amables por la invitación. Buenas noches a todos. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com